Bienvenidos, esta es nuestra 10ª Alpha Talk. Muy contentos de que nos acompañe hoy Juan Manuel Pasos. La verdad, Juan Manuel, desde hace rato, desde que empezamos con estas entrevistas, tenía ganas de charlar con vos, así que me alegro de haberlo logrado hoy, que hay muchas cosas para charlar, así que bueno, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a vos, Luciano, por invitarme. La verdad que el ciclo que han armado de esto está muy bueno y es un gusto participar. Bueno, tenemos para charlar un montón de cosas. Les recuerdo a todos, esta charla la vamos a subir cuando termine a nuestro canal de YouTube, la vamos a subir también a nuestro canal de Spotify, que está activo hace un par de semanas, así que la van a poder escuchar por ahí. Apuntamos a unos 45 o 50 minutos de conversación. Los invito a todos a que dejen preguntas por el chat y yo las voy recopilando y algunas las meteré durante la charla y otras, si venimos con ritmo en la conversación, seguimos y si no, la metemos al final. Bueno, a ver, vamos a empezar. Nosotros, Juan Manuel, solemos arrancar un poco queriendo conocer al entrevistado. Yo me animo a decir que creo que vos sos hoy uno de los 10 mejores economistas de Argentina, o por lo menos esa es las cosas que vos escribís siempre están ahí al tope de las cosas que me interesa leer. Y en esa descripción creo que voy a ser injusto si hago la intro tuya yo. Sé que tenés muchos años en el mercado, fuiste muchos años analista y economista jefe en Broda, después en Puente, bueno, ahora en TPCG. Me gustaría si podés contarnos un poquito de vos, de tu recorrido y bueno, cómo llegaste hasta acá. Sí, a ver, creo que fue medio una carrera no lineal. Mi idea originalmente no era dedicarme al mercado, era ser un economista más académico y en algún momento en Estados Unidos hacer un PhD. Después terminé la maestría y estaba harto de seguir haciendo economía teórica y no podía seguir haciendo economía teórica y en algún momento sentí que necesitaba hacer un breve stint en el sector privado para ganar un poco de experiencia. Y es un stint de 17 años, así que me parece que ya no volvemos para el otro lado. Sí, arranqué en consultoría con Miguel Broda, estuve 10 años ahí, creo que fue una etapa desde formativa, en parte por la edad, por un montón de cosas, pero sobre todo a nivel profesional, ¿no? A nivel de entender la profesión como alguna otra cosa. Yo creo que de ahí lo que más me quedó, además de un montón de cosas de método y de forma de hacer, es que esto pasó de ser una profesión a ser una vocación. Entonces, y bueno, después cuando terminó la primera época kirchnerista, con el gobierno de Macri, sí, pegué el salto a pasar al mercado, empecé el puente, o sea, yo entré muy grande al mercado, entré casi a los 35 años, y tuve casi 4 años en puente, primero como analista de LATAM y después ya como jefe de estrategia. Y después ya hacia el final de 2019 surgió la posibilidad, TPCG estaba iniciando un proyecto nuevo, casi una refundación de la compañía en muchos sentidos. Y bueno, y tuve la suerte que me invitaron a participar del proyecto y la verdad que estoy muy contento. Así que así Y es como llegué. ahí, Juan Manuel, hablaste del método. Me interesa un poco eso, porque sabés que economistas, cada economista tiene su libretita de cosas que le gusta hacer, de datos que les gusta mirar. Algunos son más cuantitativos, otros están más mirando el policy. ¿Cómo definirías tu forma de hacer economía? Yo creo que fui agarrando cosas de todos lados. En general hay 4 o 5 nombres de gente que a mí me fueron moldeando o que son mayoritariamente responsables de cómo hago las cosas. Casi te diría que lo único mío es el blend, es como cómo junté esas distintas cosas. No, te diría que sí tengo un sesgo muy fuerte hacia lo que es cuantitativo y hacia lo que es estadística. Yo durante prácticamente toda la carrera me eché lo que es macro con lo que es técnicas cuantitativas. Eso casi te diría que es 100% culpa de Walter Sosa y de Sebastián Galiani.
y de ellos levanté 1,5 millones de cosas. Después, te diría que el tipo que más influenció lo que es mi método en el día a día es Kike Kawamura, que hasta cierto punto mucho de lo que yo hago en el día a día o como yo encaro el día a día está basado en cómo él nos explicaba el método de él. Yo encuentro todos los días, nosotros en esta profesión lo que encontramos todos los días es que hay algún problema. O sea, vos le agarrás el diario y todos los días hay algún titular. Entonces la pregunta es cómo te lo sentás a pensar. Bueno, en la práctica la realidad es que lo más probable es que alguien ya haya escrito algo al respecto o haya un paper que tiene algo que ver con eso. Y mi gran activo es la enorme biblioteca de libros y de paper que tengo de economía. Entonces alguien siempre lo escribió. Creo que el, el análisis es bueno cuando yo puedo hacer análogo lo que alguien escribió al problema que estoy viendo. Y puedo aplicar el herramental que ya existe en la teoría económica al problema que estoy viendo, ¿no? Y bueno, y después obviamente, como te decía, ¿no? Creo que de Miguel Broda lo que me llevo es, yo como te digo, con Miguel trabajé con él desde mis 25 hasta mis 35 y creo que nunca le pude llevar el paso. Un tipo que trabaja de sol a sol y que obviamente en términos de rigor, en términos de análisis, en términos de entender lo que es las políticas públicas y el rol de las políticas públicas sobre la macro en un país como Argentina es clave. Entonces yo te diría que mi método hasta cierto punto, juntando todo eso, es, yo arranco de mirar qué es lo que está pasando, cuál es el problema. Y el siguiente paso que hago es, ok, desde un nivel teórico, cómo puedo pensar lo que está pasando, cómo puedo reducir el problema a los componentes teóricos más básicos, que es lo que me dice cómo va a seguir la cosa, cómo puedo proyectar un poquito hacia adelante la cosa. Y después el siguiente paso es sentarse a pensar si el policymaker va a estar ok o va a estar disconforme con los resultados que genera su movimiento. Y en función de eso, intentar pronosticar qué es lo que va a hacer, cómo va a reaccionar. En primera instancia frente al problema y después en segunda instancia frente a las consecuencias de su reacción. Y termina siendo eso. Bien, ahí después vamos a charlar un poquito de eso. Circuló hace unos días el reporte que hicieron de la pospaso, que me parece que es un lindo ejemplo de este mix, porque parte bueno, después lo vamos a charlar, no me quiero anticipar, pero me parece que es una buena, porque el problema me parece que tiene Argentina en general es que hacer econometría es muy difícil en Argentina. Hay cambios estructurales, Sí, a ver, hay. tenés baja potencia en todos lados que haces, tenés muchos cambios de régimen, con lo cual los datasets te sirven cada 2 o 3 años, por no decir que tenés datasets enteros que están podridos y que directamente no te sirven porque a alguien se le ocurrió meterle la mano al organismo de estadísticas públicas, que yo creo que una sea. Cuando cambiamos las metodologías y la serie de datos, nos hacemos los empalmes para atrás. La verdad es que Sí, sí, sí. intentar hacer econometría en la Argentina es más un arte que una ciencia, pero bueno, Bueno, sabés que hablábamos hace unas semanas hablábamos con Alejo Costa, que básicamente que él también tiene un perfil como el tuyo, muy cuantitativo, también muy. Y él decía que muchas veces en Argentina, justamente el residuo muchas veces es donde está el valor de la información, porque lo que termina pasando es que Argentina es súper idiosincrático y cuando uno hace los modelos que funcionan en cualquier otra parte del mundo, explican un componente muy chiquitito de Argentina y termina lo idiosincrático, que es, por ejemplo, él mencionó algo súper interesante, que, por ejemplo, la evaluación de los activos, lo que mejor explicaba era no la típica descomposición de los riesgos que uno haría en cualquier otro lado, sino la probabilidad de victoria del oficialismo. Entonces, que a veces invita a Argentina a hacer ese tipo de ejercicios exóticos. y el problema es que si vos llevases un pasito más, y esto es parte del problema con los que uno se encuentra todos los días, ¿no? Es que el residuo no es más que la expresión de la incapacidad que uno tiene de explicar la realidad, ¿no? El Mm. residuo es la medida de cuánto uno no entiende o no sabe de la realidad, porque si vos supieras qué es lo que está pasando, lo hubieras especificado en el modelo, Claro. hubieras puesto un control específico para eso, ¿no? Entonces, cuando el residuo te queda demasiado grande, es justamente que no estás siendo capaz de explicar el proceso de la realidad. Sí. Y ese es parte del problema, ¿no? Como te digo, los datasets no te ayudan, la teoría económica muchas veces no te ayuda en la Argentina, entonces ahí es donde empieza el arte y empezás a Mm. especificar los modelos de forma estrambótica. Yo te pongo un ejemplo, mi modelo
modelo de tasa de inflación empezó siendo un Mm, modelo muy simple, un bar bayesiano basado lo que en algún momento había hecho Lorena Gareñani para el Banco Central. Y hoy en día es una masa de ajustes ad hoc y de hacks en el medio, mm. en la programación, en la que sinceramente, si yo tuviera que repasar el código de punta a punta, me da pánico. Y el Sí, único sí. motivo por el que lo sigo usando es porque anda. Pero algún día va a Bueno, dejar de andar. sabes que ahí te cuento un poco, perdón que meta comentarios sobre mí, la gente te viene a escuchar a vos, pero yo toda mi vida usé ese tipo de métodos también para proyectar la inflación, ¿no? Hacer un bottom-up tratando de reconstruir. Y hoy ya no lo hago más, hace casi 2 años que ya no lo hago no lo modelo tan de cerca, pero en las últimas mediciones, básicamente pasé a hacer modelos monetarios muy simples, a proyectar agregados monetarios y terminó siendo lo que mejor funcionaba para proyectar inflación. Es Sí, decir, el es un poco, aprendizaje que había hecho durante 15 años lo tuve que tirar a la basura y terminar con modelos simples que me funcionaban. es que un poco lo que te pasa es que a medida que la nominalización domina todo, todos los pequeños detallitos o las intrincancias que uno le pone al modelo dejan de ser relevantes porque es un proceso mucho más grande que la nominalidad que explica el grueso de la variabilidad. O sea, la Claro, diferencia entre el componente principal, que es la nominalidad, y el segundo componente principal es 10 sí, veces de un orden de magnitud en el nivel de variabilidad. El problema que vos tenés ahí me parece a mí, es que hay algunas cosas que cuando empezás a ver eso, yo por ejemplo me llevé una sorpresa. Yo venía del ciclo, yo ya traía este modelo desde el ciclo anterior. Es un modelo que yo desarrollé en algún momento al principio de los 2010. Y desde entonces lo vengo modificando, modificando, modificando. Ya es básicamente un cerdo con maquillaje, pero bueno, es lo que hay. Y este año me pasó que por primera vez yo veo que el contado con liqui es significativo. Es una variable significativa. Yo incluso la última vez, me acuerdo bien, cuando Anthony Meyer publicó el famoso paper en el que devalúa tranquilo en 2015 porque ya está todo a sí, 16, no hay sí, ningún tipo de problema. A mí me daba que el contado con liqui no era significativo, que claro, el dólar paralelo no era significativo en la formación de precios. Hoy te diría que hay meses en los que el oficial directamente no es significativo a valores de sí, significatividad del sí. 15%. Eso, o sea, y el contado con liqui es tremendamente significativo. Entonces, Sí, ahí es bueno, te cambia totalmente la sensación y uno siente a veces que el policy maker no está totalmente fino mirando eso, porque si vos asumís que el oficial hoy ya casi no es relevante para la determinación de precios y el contado sí, la devaluación como la tuvimos la semana pasada es una burrada. claro. ¿Entendés? Pero el policymaker, como no termina de encontrarle como no termina de encontrarle el racional a lo que está haciendo, se manda macanas. Ujú. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, bueno, sé que ustedes también han visto los números de alta frecuencia que nosotros tenemos, y hay un punto De hecho, crítico ustedes de recién quiebre. están usando. Bueno, hay un punto de quiebre que se ve en mayo de 2021, que coincide con el momento donde realmente se endurece el cepo, y en ese momento los dolarizados corren completamente, dentro de la inflación núcleo, los dolarizados corren totalmente independientes de tipo de cambio oficial. Que lo lindo es que es lo que dice la teoría, ¿no? O sea, no hay que reinventar la rueda. Ahí lo que se ve es que lo que decías vos, el gobierno actúa como si one trick pony, ¿no? O sea, tiene un set de herramientas que la viene usando hace 20 años y no incorpora nueva información de la realidad. Esta vez no entienden qué es lo que les pasó, porque la última vez, la verdad es que de 2012 a 2015, es cierto que el contado no terminó de ser significativo en la tasa de inflación, nunca terminó de ser significativo. También es cierto que el nivel de controles de capitales, o si querés ponerlo de alguna forma, la vinculación entre la cuenta financiera y la cuenta corriente, y en particular entre la cuenta financiera y la cuenta mercaderías, en este cepo es muchísimo más estricto que lo que era en 2012-2015. Y eso es lo que te está Ujú, explicando. claro. Bueno, nos fuimos un poco. El método de las aplicaciones. Bueno, mira, te cierro con una pregunta más. Algunos mencionaste, pero ¿a quién te gusta leer? ¿Quiénes son tus economistas favoritos? Economistas o analistas favoritos que cuando publica algo no te lo perdés. El mercado actual, a ver, obviamente a nivel mundial sigo un montón de gente que me parece súper interesante. Hay gente
gente buenísima que me ayuda a entender. Pensé que al especializarme en la Argentina, siempre uno tiene la discusión de hasta qué punto tiene sentido invertir tiempo, invertir recursos en Mm, un global macro view, ¿no es cierto? mm, Entonces, eso es siempre una tensión existente. Yo creo que hay gente buenísima que uno puede leer para entender qué es lo que está pasando, desde la gente desde Tim Dewey, que hace el FedWatch, y me parece que tiene uno de los mejores análisis de política monetaria americana que hay, a gente que ahora escribe menos, pero que en su momento escribió mucho, como puede ser Michael Pettis o Roach por China, para entender qué es lo que está pasando con China, a gente que, bueno, por ahí ya está un poquito más lejos del día a día, pero que sigue siendo interesante. Y en el mercado, a mí en lo que es el análisis, del día a día, a mí lo que me pasa es yo tiendo a leer muy poco lo que hace el mercado. No, no me gusta, voy a decirlo de una forma fea, pero no me gusta contagiarme de ideas. Te Entonces, vas a los datos directos. yo prefiero generar mi propio view y no leer las opiniones de otra gente. Entonces eso me genera algún nivel de que me pierdo cosas interesantes. Hay un montón de gente interesante. Vos lo mencionabas, Ale Costa, claramente es una persona, yo le insisto, lo leo poco para intentar no tomar cosas que no son mías inadvertidamente, pero es claramente una persona una muy buena mente en lo que es actualmente la economía. Me gusta mucho también lo que hace Irigoyen en Bieber. Me parece que toda la vida ha sido muy bueno lo que termina siendo. En el mercado local, obviamente, por un tema de sesgo habitual, me gusta escucharlo a Miguel. Cada vez que tengo la chance, una cosa por el estilo, tengo el problema que yo pienso como él, no que él piense, yo pienso como él, probablemente por un tema de afinidades y de pensamientos. Y después, obviamente, Melconian y Santangelo, gente que es muy buena para escuchar habitualmente, gente que Muy bien, siempre Juan, parece, está ahí circulando como uno de los próximos presidenciables, así que ahora nos vas a contar si la probabilidad que ves de que eso suceda. Pero antes de entrar a Argentina, me gustaría, si querés, nosotros habitualmente hacemos una recorrida por la región, me parece que hoy hay tanto para hablar de Argentina que vale la pena que nos enfoquemos acá, pero sí me gustaría que me cuentes un poco cómo te imaginás que va a ser el mundo al que va a entrar el próximo gobierno. En 2024 las grandes tendencias que nos afectan a nosotros. Ya no hay tanto temor como había a principio de año de una recesión en Estados Unidos, de una estanflación, pero hoy están apareciendo los temores de China. ¿Cómo crees que se va a combinar todo eso en la economía del próximo gobierno? Sí, a ver, coincido con vos, yo creo que la gran sorpresa que me había llevado hace unos meses era cuando empezó el ciclo de suba de tasa de Estados Unidos, el poco consenso que había en el mercado respecto de a dónde estábamos yendo. Yo es la primera vez que me charlaba con gente, tipo inteligente, tipos que respeto, el buy side de afuera, y había tipos que me decían que ellos esperaban que la tasa se fuera a 10 y otros que decían, no hay forma porque entras en una recesión antes, invierte la curva y no llega. Entonces, de vuelta, me parece que al mercado le costó mucho pensar este proceso de suba de tasa de Estados Unidos. Porque es un proceso raro, ¿no? Es un proceso con una inflación desanclada, con expectativas de inflación que no convergían o que no terminaban de converger. Un proceso de inflación raro, porque era una inflación más de oferta que de demanda, en muchos sentidos, de problemas de oferta que de problemas de demanda. Entonces, fue un proceso de suba de tasas que fue muy difícil de pensar. Y me parece que todavía nos estamos acomodando a eso. Acuérdense que hace no tanto, hace 3 o 4 meses, tuvimos un tembladeral en el sistema bancario retail de Estados Unidos, que nunca en la vida habíamos. O sea, vos ibas un día, nosotros justo estábamos en Nueva York esa semana, y de un día para el otro vos veías en los bancos y empezaron a aparecer los afiches de te pagamos 4,5% tu depósito a 30 días. ¿Entendés? O sea, es algo que vos pensás que yo empecé mi carrera profesional en el año 2006, a los 2 años de eso vino la crisis del subprime. Yo nunca en mi vida profesional vi que un banco comercial pagara 4,5 una tasa de un depósito a 30 días. Entonces vos empezabas a ver eso y era difícil pensar, bueno, esta vez algo ha cambiado, esta vez es distinto.
al final daría la sensación que no, que el sistema bancario de Estados Unidos pasó algo que en general ningún banco comercial en el mundo emergente se hubiera caído como se cayeron los bancos comerciales de Estados Unidos. Simplemente había hasta cierto punto un problema de manejos de riesgo y un problema de manejo sobre todo de riesgo duration que le generó un descalce raro que generalmente un banco no debiera tener y generó eso, con lo cual lo que te terminó generando es un non-event en el que la Fed pudo seguir. Me queda la sensación que todavía a la Fed probablemente le queda algún hike, no mucho, pero algo más le queda. Creo que las tasas no van a ir a 6%, pero vamos a superar el pico de 5,25 de la última vez, del ciclo 2004-2007, creo que lo vamos a superar. Me da la sensación que el sistema financiero está mejor preparado de lo que estaba en aquel momento para tolerar tasas de inflación de 5 y tasas de interés de 5 y algo. Y la tasa de inflación va a ir convergiendo lentamente. Creo que ahí tenés creo que el mix, para la tasa de inflación, creo que el mix es una inflación, como te decía, rara en Estados Unidos, porque es una inflación que depende mucho del mix de políticas públicas. Creo que Estados Unidos venía con mucho estímulo fiscal del lado de los ingresos después del gobierno de Trump y le agregó mucho estímulo fiscal por el lado del gasto. Y eso es un problema no trivial. El mundo está acostumbrado a mirar la tasa de inflación sin mirar el déficit fiscal de Estados Unidos. Y si nosotros miramos el último, si querés, golpe de volatilidad que tuvo el mercado emergente, era un mes y algo, un poquito menos de un mes, fue después de que el Tesoro de Estados Unidos salió con una licitación gigantesca que nadie había esperado el tamaño que tenía. Entonces, está claro que, si bien me parece que el problema va a pasar de que los últimos 2 años tuvimos volatilidad en los mercados producto de la política monetaria de la Fed, me parece que para adelante todavía podemos tener algo de volatilidad producto de las necesidades de financiamiento del Tesoro americano, las elecciones y el proceso de consolidación del Tesoro americano, que claramente en algún momento va a tener que mirar algo. Si no por el problema fiscal, que yo creo que la verdad es que lo hemos visto en el pasado, los problemas fiscales en Estados Unidos son negativos, no funcionan como el resto del mundo. Sí, en un sentido en que obviamente tanto estímulo fiscal tiende a generar distorsiones en la demanda agregada. Y eso es lo mismo que te pasa, hasta cierto punto es lo mismo que te ha pasado en China, ¿no? China tiene una composición de gasto agregado que no tiene sentido para para la composición etaria, económica que tiene esa economía. O sea, en algún momento, a medida que la economía se envejece, si tu plan es mantener 40 puntos del PBI en inversión bruta en capital físico, mirá, el capital físico tiene rendimientos marginales decrecientes. Obviamente que en algún momento se te va a desacelerar la economía, es muy difícil. Y a medida que la economía se va envejeciendo, el factor trabajo, o sea, la economía china lleva 10 años en que su ganancia de productividad, o sea, si querés, su acoplamiento tecnológico a lo que eran las mejores prácticas del mundo occidental, Ya le generó sucedió. ganancias de productividad gigantescas que compensaron los problemas que viene teniendo en el mercado laboral y que le impidieron que las enormes acumulaciones de capital físico que hizo en algún momento generaran un problema de eso. Eso se acaba, porque de vuelta, a menos que los chinos encuentren a los marcianos y les puedan copiar tecnología avanzada a los marcianos, o de golpe tengan un milagro en el cual desarrollan un montón de tecnología nueva que en el mundo no ha visto nadie nunca, ya está, una vez que hiciste el proceso de catch-up, después, estás atado como todo el resto del mundo a los factores, y es una economía que por el lado del trabajo está envejeciendo muy rápido, por el lado del capital, agregar capital adicional, estás viendo el despelote que tiene el mercado inmobiliario con tipos como Evergrande que han invertido, que han tirado toneladas de dinero en proyectos de inversión faraónicos que tienen ningún tipo de retorno real. Entonces, empezás a ver eso y obviamente que la economía china va a tener problemas. Ahora, de vuelta, no es lo mismo que la economía de China tenga problemas de crecimiento, que es lo que está teniendo, cómo seguís proyectando el crecimiento hacia adelante, que la economía de China entre en recesión. Esas son dos discusiones distintas. Entonces, cuando vos pensás el precio de los commodities, mirá, mi sensación es que incluso con China los precios de los commodities siguen siendo buenos los próximos 4 años. Por lo menos los precios de los commodities que nosotros vendemos. ¿Sí? Después tenés la
discusión en la que del otro lado de la cordillera Los vamos metales, a sí, ver cómo anda el cobre y todo eso, pero lo que nosotros vendemos debería andar más o menos bien los próximos años. Pero entonces, Juan Manuel, a vos los riesgos que están apareciendo y que se discuten de, bueno, crisis de hoja de balance, digamos, que China entre en una crisis financiera más tradicional, ¿no? ¿Eso a vos te preocupa en el corto plazo? ¿Ves ahí algún...? En el corto plazo no me preocupa tanto porque en el fondo, a ver, creo que lo hemos visto. Yo creo que la economía de China está teniendo un problema de hoja de balance hace 5 o 6 años. No es algo nuevo que la economía de China esté teniendo un problema de hoja de balance. El crecimiento obviamente se ha ido desacelerando y ha sido teniendo problemas con respecto a eso, pero no parece algo explosivo. A final de cuentas, hay que pensar, y en esto, insisto, vuelvo al punto de que recalco mi propia ignorancia sobre el tema, pero me da la sensación que la economía de China no ajusta. La economía de China es una economía distinta, hasta cierto punto es una economía que todavía tiene un componente de planificación muy grande, todavía tiene un componente de régimen estatal muy grande. Y vos lo ves, hay supresión del consumo, hay supresión de bienes internacionales, hay supresión de lo que el gobierno chino quiera que haya. Entonces, la realidad es, las crisis de hojas de balance, y esto lo hemos visto en el pasado. Yo sé que en este momento en la Argentina Keynes está un poco pasado de moda, pero hasta cierto punto sigue siendo el mejor análisis de una crisis, de los efectos macro de una crisis de hoja de balance. El mercado maneja muy mal las crisis de hoja de balance. Los sectores públicos centralizados en general las manejan bastante bien. Entonces, a mí me da la sensación que vos no podés pensar con los ojos de la crisis de 2008 de Estados Unidos los próximos 5 o 6 años de China. Esa es mi sensación. Lo que no quiere decir que la economía de China no se va a seguir desacelerando, no, no. Los próximos 5 años la economía de China va a ser flojos. Eso no quiere decir que va a caer en una recesión. Sí, sí. Con lo cual, a ver si puedo hacer una síntesis. 2024, sumando pros y contras, es bastante parecido a 2023. Digamos, es un En año, el contexto internacional, sí. sí, que es Bastante un año neutral, digamos, en perspectiva de los últimos 15 años, es un año neutral. neutral con estos precios de los commodities, te diría tirando a bueno, ¿no? Convengamos que los precios de los commodities este año han sido bastante buenos. Nosotros tuvimos el problema que no tenemos grano para aprovecharlo, pero los precios Claro, son extraordinarios. claro. Bueno, llegamos a Argentina. Me interesa, y acá tenemos mucha tela para cortar. Así que lo primero que me gustaría ver es cómo explicás las PASO. ¿Qué pasó? ¿Quién votó a Milei? ¿De dónde? Primero, si te lo esperabas, si no te lo esperabas, y después, ¿cuál es tu... No, no me lo esperaba, pero a diferencia de 2019, lo que pasó estaba en la baraja. ¿Okay? O sea, yo creo que las PASO de 2019 no estaban en la baraja. Ninguno la hemos visto. No, no estaba. Lo que pasó esta vez estaba en la baraja. Lo que pasa es que estaba distinto, ¿no? O sea, si vos me preguntás, ¿vos creías que el escenario de 3/3 competitivo podía darse? Le asignaba baja probabilidad, pero creía que era posible. ¿Sí? Pero era un escenario de bajísima probabilidad, esa es mi sorpresa. Ahora, cuando hago doble clic y me fijo cómo salió ese escenario, no es el escenario que yo me hubiera esperado que pasara. Porque el número, yo creo que sobre todo afuera, se han quedado con el 3/3, y me parece que es una mala descripción de lo que pasó. Porque los escenarios en los que todos pensábamos en 3/3 eran tercios en los cuales el peronismo sacaba el 30% que sacan las elecciones malas. ¿Sí? Te estoy hablando la medio término de 2009, la medio término de 2013, la medio término de 2017 y la medio término de 2021. Es ese 30 y pico por ciento del núcleo duro de Cristina Kirchner. Y después los 2/3 de la gente que te decían que ellos querían votar a la oposición o que no querían que el gobierno siguiera, se dividía entre Juntos por el Cambio y el Peronismo. Y Milei. Eso era lo que creo que todos nosotros. Eso no es lo que la gente votó, eso no es lo que pasó en el electorado. ¿Sí? Primero porque el electorado no se dividió en 3, se dividió en 5. ¿Ok? De los cuales 2/5 no votaron. Y después tenés un quinto que votó Milei, un quinto que votó Juntos por el Cambio, un quinto que votó al peronismo. En tamaños distintos, ¿eh? Pero quintos, no son quintos iguales, pero son quintos. Y ahí tenés una reconfiguración muy interesante.
Porque primero, pasó algo que yo no hubiera esperado nunca. Como te digo, yo hubiera esperado ex ante que en los estudios cualitativos el 70% del electorado te decía yo quiero que pierda este voto. Ok, eso es esperable dada la situación económica. Y después vos vas y entre Juntos por el Cambio y Milei te sacan, en los números como se reportaron, 30 y 27, 57% de los votos, suena razonable. Excepto que si vos vas distrito por distrito, no es exactamente lo que pasó. El votante de Milei no es el votante opositor tradicional de Juntos por el Cambio, y no es que Juntos por el Cambio está peleando sus votos con Milei. No, no, el votante de Milei es el votante peronista. O sea, vos ves, y las 18, Milei solamente ganó aquellas provincias en las que el peronismo, con respecto a las PASO de 2019, vamos a hacer análisis paso contra paso, presidencial contra presidencial. Pues yo creo que hacer el análisis contra 2021 no tiene sentido, porque es una elección de medio término. O sea, vos en las provincias no tenés a la misma gente en las mismas boletas, ¿sí? Vos estás eligiendo distritalmente en las elecciones de medio término, y comparar las generales de 2019 con las PASO de 2023 es una diferencia tan grande de tasa de participación que básicamente no son procesos similares. En cambio, las PASO de 2019 con las PASO de 2023 son más comparables. En eso vos lo que ves es que el peronismo básicamente, en todos los distritos en los que el peronismo perdió por lo menos 15% de su caudal de votos, ganó Milei. En los lugares en los que el peronismo anduvo mejor, pasó al revés. Milei no ganó. Entonces, ahí tienes un primer tema. Segundo tema, vamos a hacer doble clic en el conurbano bonaerense. Vos mirás las primeras dos secciones, pensá que la provincia de Buenos Aires básicamente se piensa como primera sección, que es si querés el swing vote, ¿okay? El que puede ir para un lado o para el otro. Tercera sección, que es firmemente peronista, y el resto de la provincia que tiende a ser muy amarillo. ¿Sí? Entonces, el swing vote, el que te mueve el voto de la provincia de Buenos Aires, es la primera sección, que son los partidos, principalmente el anillo norte del conurbano bonaerense, más un pedacito del oeste, más el primer pedacito del oeste. Bueno, ahí lo que pasó es exactamente la inversa a lo que vos esperarías. Juntos por el Cambio hace una elección extraordinaria en el conurbano bonaerense, en la que, sacando 2% menos de los votos que sacó en 2019, ¿sí? Gana la mitad de las intendencias, porque Milei se le llevó la mitad de los votos al peronismo. Entonces, cuando alguien empezaba, ¿te acuerdas cuando la gente decía, che, vamos, el peronismo desdobla las elecciones y no quiere, desdobla, dicen, no vamos a desdoblar en provincia de Buenos Aires porque Milei le resta a Juntos por el Cambio, entonces Axel tiene más chances? Bueno, no fue lo que pasó. Juntos por el Cambio es una elección extraordinaria en términos de cantidad de distritos ganados, exclusivamente porque Milei se llevó la mitad de los votos del peronismo. Lo mismo te pasa en todos lados. ¿Dónde no se ajusta esto? Córdoba y Mendoza. Córdoba y Mendoza son los dos lugares en los que claramente vos ves una migración de votos de Juntos por el Cambio hacia Milei. Ahí, exclusivamente esos dos distritos. Todo el resto, vos cuando haces el análisis mesa por mesa, distrito por distrito, tenés que llegar a la conclusión que cuanto más peronista y más pobre, mayores chances que el electorado votara a Milei. Bueno, Juan Manuel, hace unos días estuvo circulando un estudio, no recuerdo el nombre de los autores, pido disculpas por no poder citarlo, pero había un gráfico que para mí explicaba también muy claramente lo que vos estás diciendo, que era un gráfico que mostraba, también haciendo un análisis distrito por distrito, cómo el voto al peronismo está muy correlacionado con el nivel de ingreso, ¿no? A menor nivel de ingreso, mayor voto al peronismo, y viceversa, el voto de Juntos por el Cambio, inversamente correlacionado con, no, estoy diciendo al revés, directamente correlacionado con el nivel de ingreso. Y eso era algo que cuando lo mapeabas en las elecciones anteriores, te explicaba muy bien el resultado. Esta vez aparece el voto de Milei, que era un voto totalmente ortogonal al nivel de ingreso, totalmente incorrelacionado, lo cual da la impresión, y vos algo mencionás también en tu informe, de que lo que pareciera que se está como reconfigurando la grieta que solía estar como muy explicada por, bueno, la lucha de clases tradicional o las discusiones de clases que estaban muy en el discurso del kirchnerismo, hoy aparece, ¿no?, sobre otro eje que, bueno, está ahí en definición. Y yo creo que ese es el problema, ¿no? Vos cuando ves, tenés una reconfiguración del electorado, y eso es, si querés, hasta cierto punto donde yo creo que Milei tiene una pequeña ventaja, cuando empezamos a ver hacia adelante qué es lo que puede pasar en los próximos 2 o 3 meses,
que es que el electorado se reordena. En vez de estar, como vos decís, alrededor de un eje kirchnerismo, no kirchnerismo, que es el que convengamos una cosa, si vos pensás de esta forma, si vos pensás de esta forma, el electorado argentino tuvo como 4 o 5 grandes etapas, ¿sí? Desde la vuelta de la democracia. Tuviste un primer ordenamiento en 2 grandes coaliciones ordenadas alrededor de un eje peronismo-no peronismo. ¿Sí? Y eso duró hasta la hiper del 89. Vos de la hiper del 89, ¿qué es lo que salís? Salís con un peronismo enorme, ¿sí? Con el gobierno de Menem, y una oposición nacional muy chica. ¿Sí? Fíjate que no pudiendo coordinar entre sí, porque fíjate que en el 2019, cuando vos ves las elecciones del 95, la oposición, si bien es una oposición nacional, son 2 partidos nacionales, el Frente Grande, el FREPASO, si querés, que es la alianza del Frente Amplio, el Frente Grande y el pedazo del peronismo que trajo Chacho Álvarez, más la UCR, que estaba en otro partido, sumados suman casi 50% de los votos, pero están fraccionados entre sí. Entonces no pueden coordinar. La crisis de 2001 te genera la siguiente etapa, que es la implosión de todo lo que hay del lado no peronista de la grieta, y vos terminás con un peronismo hegemónico que tiene el 60-65% del electorado y compite contra alternativas de oposición que no son nacionales. ¿Sí? O sea, la mejor elección de eso, la mejor muestra de eso, el culmine de eso 2011, en el que Cristina Kirchner saca 54%, pues termina compitiendo contra Wiener, que no tenía estructura más allá de Santa Fe, y contra Carrió, que saca 1,8% de los votos, y contra Alfonsín, de un radicalismo que estaba reducido a una expresión provincial, no una expresión nacional. Entonces, vos tenés un peronismo ocupando el medio nacional, ocupando absolutamente todo, contra partidos casi regionales de oposición. Hay un germen del principio de unificación de la oposición en la elección de 2013 con UNED, pero esa elección todavía la tiene mayoritariamente el split del peronismo en provincia de Buenos Aires. Y después, a partir de 2015, te empieza a aparecer los últimos 10 años de la economía, de la política argentina, que es un electorado de vuelta organizado a través de un eje ya no peronismo, sino kirchnerismo, no kirchnerismo, con 2 coaliciones nacionales. O sea, volvimos a los 80 hasta cierto punto. Después de dar toda una vuelta, parecía que el sistema se reencauzaba de vuelta y volvíamos a entrar en los 80. Bueno, eso implotó esta vez. Ahora vos tenés una organización en la que la principal grieta que te divide el electorado 60-40, vos tenés 60% de la gente que está al lado de este sistema no anda. Y yo lo llamo la antipolítica, pero en realidad no es antipolítica, es esto así como está no anda. Hay que tirarlo abajo y hacerlo de vuelta. Tenés 36% de la gente que no va a votar, 20% de la gente que va a votar a Milei, ahí 56%. ¿Sí? Y del otro lado, tenés todavía la política, la gente que sigue jugando dentro del sistema de partidos tradicionales, que está dividida casi en medio. Ahora, el problema que vos tenés en esa configuración, ¿sí? Es que a vos te queda muy claro que del lado de la política tradicional, la grieta kirchnerismo que antikirchnerismo sigue existiendo. Entonces, ojo, porque la salida a la brasileña, en la que vos lo ves a Lula abrazado con Fernando Enrique Cardoso, ¿sí? Esa salida no está tan clara que en la Argentina se puede hacer en este momento. ¿Sí? O sea, te pongo un ejemplo. Suponete que en el balotaje gana, en la primera vuelta queda Patricia Bullrich contra Milei en el balotaje. ¿Vos creés que Massa puede coordinar con Patricia Bullrich para generar un frente común y ganarle? No está tan claro que vos puedas hacer eso. Porque aún si los políticos se pusieran por de acuerdo, que uno puede decir, che, entre Massa y Patricia Bullrich hay un problema, pero imagínate que fuera Larreta, entre Larreta y Massa vos podrías. Sería normal que vos pienses que ahí arriba se puede llegar a cocinar algo para un lado o para el otro. A nivel electorado no podés hacer esa mezcla. Ahora, del otro lado, del lado de la antipolítica, la frontera entre el tipo que votó Milei y el que votó en blanco, el que eligió expresar su descontento con el sistema no votando, ¿es una frontera dura o es una frontera porosa? No lo sé. Entonces yo lo que veo es que Milei está posicionado en un lugar en el cual él ha sido muy exitoso en robar votos del peronismo y en construir electorado sobre el voto del peronismo, en un contexto económico en el que el peronismo va a seguir escupiendo votantes por la devaluación, por la inflación, you name it. El peronismo va a seguir perdiendo capacidad de movilización de gente en los próximos meses.
Entonces, como va a seguir escupiendo votos, esos votos no van a ir naturalmente a Patricia Bullrich, que adentro de ese electorado que le quedó a Massa, Patricia Bullrich es la derecha, es la persona que mató a Maldonado. ¿Sí? Hasta cierto punto. Lo más natural es que vos tengas del otro lado en Milei, que es una persona que ya ha demostrado que puede ser un polo atractor para esos votos. Y además, ese tipo, yo no sé si no tiene una frontera porosa con el que no fue a votar. Porque la realidad es que Juntos por el Cambio históricamente, si querés, el único, lo que le queda de esperanza a Juntos por el Cambio, que es competitivo en esta elección, es que históricamente la tasa de participación crece mucho entre las PASO y las generales, y Juntos por el Cambio es muy exitoso siempre en capturar esos nuevos votantes, aumento de la tasa de participación. Ahora, la pregunta es, ¿ese aumento en la tasa de participación son votantes de Juntos por el Cambio? ¿O son votantes antikirchneristas que terminan eligiendo a Juntos por el Cambio porque es la principal alternativa a la oposición? ¿El kirchnerismo o ellos? Entonces voy con ellos. Ojo, porque ahora ya no es el kirchnerismo o ellos. Ellos ya no son la primera alternativa. Y entonces Milei le robó el gran activo que tiene Juntos por el Cambio dentro de ese grupo de votantes. Con lo cual, yo creo que la configuración de los próximos 2 meses es una configuración difícil, en la cual Milei tiene mucho para ganar. A Juntos por el Cambio tiene que pegar una estrategia muy buena para convencer a a los votantes que no fueron a votar que vengan. Y ahí me da la sensación que la clave, vos un poco lo mencionabas cuando yo hablaba de Carlos Melconian hace un rato, a mí me parece que la clave de Juntos por el Cambio, o sea, si yo tuviera que aconsejar a Patricia Bullrich cómo hacer una campaña hoy, lo que le digo es, mirá, vos necesitas vender la ilusión que Massa no puede vender y las certidumbres que Milei no entrega. Vos ganás si al electorado que no participó le podés vender, podés meterte en ese punto finito y difícil, ese equilibrio difícil entre te vendo ilusión y certidumbre. Porque tus rivales o no venden ilusión o no venden certidumbre. Entonces, si vos juntás las dos cosas, tenés alguna chance. Yo he visto las participaciones de la gente de Juntos por el Cambio de las PASO para acá, y a mí me da la sensación que es un equipo que acaba de pelear 12 rounds con Tyson. Están medio groggy. No los veo. Me parece que tienen que parar la pelota, sentarse a pensar de vuelta y andar otra vez. Yo no los veo como. Es como un equipo que se acaba de comer un gol en el tiempo de descuento, ¿viste? No. Me cuesta ver el empuje para ir a buscar ese equilibrio que no es fácil, ¿sí? Para ganar. Bueno, ahí quizás está el antecedente, si recordás lo que fue 2019, incluso después de las PASO que fueron demoledoras, el proceso que llevó después al 41%, recuerdo mal, si mi memoria no me falla, tardó 2 o 3 semanas, ¿no? En articularse también. Sí, sí. Lo que pasa es que en aquel momento vos lo que tenías es que vos tenías 2 o 3 semanas porque no había nadie del otro lado. Ahora esas 2 o 3 semanas te las ocupa Milei. Y el tipo que está indeciso y no quiere que gane Massa, Milei está hablando mucho más claro en este momento de lo que está hablando el equipo Juntos por el Cambio. Vos en aquel momento tenías 2 o 3 semanas para parar la pelota y repensar lo que estabas haciendo. Hoy no me queda tan claro que tengas ese tiempo. No sin que en la política los espacios se ocupan. No quedan las sillas sueltas por mucho tiempo. Entonces ahí es donde yo creo que esta elección, me parece que las dinámicas para adelante, la elección de octubre va a ser muy distinta a la de agosto. No sé si para mejor o para peor. ¿Y cómo te saltemos cachito de la política a la economía? ¿Cómo te imaginas el recorrido? ¿Qué escenarios, digamos, los escenarios políticos me quedaron más o menos claros? Obviamente, dentro de un contexto me parece que es que lo que pasó en las PASO maximiza la incertidumbre, ¿no? Ese es como el escenario de todas las alternativas posibles, este es como el de máxima incertidumbre, pero bueno, un poco ahí aclaraste tu visión. ¿Cómo te imaginas la macro que se abre de acá a fin de año o quizá de acá a noviembre si hubiera balotaje? ¿Por qué despelote empezamos? Digo, entiendo una El cosa. acuerdo con el FMI, acaba de haber un desembolso que por lo menos despejó el escenario catastrófico de cortísimo plazo. Yo quiero que entiendan, vamos a tratar 4 o 5 despelotes en los próximos 10 minutos. Los vamos a tratar medio ensilados, como si cada uno fuera un despelote independiente, pero la mentira es que no son despelotes independientes, son parte de lo mismo. Todos tienen vinculaciones entre sí, ¿sí? Y que lo que vos haces en uno te pega en el otro. Entonces, siempre tengan en cuenta que si bien nosotros vamos a charlar de cosas en equilibrio parcial, en realidad estás en equilibrio general. Entonces, empecemos por el acuerdo con el fondo. Está 2 o 3 ideas. Primero,
Era obvia la devaluación del 14 de agosto, del 14 de agosto. Era evidente. Si vos veías, si vos leías el comunicado del 31 de julio con el SLA, era súper claro. O sea, el comunicado te decía, el gobierno dispuso ahora un número de medidas administrativas con el tipo de cambio y con los impuestos. O sea, esto no vale nada, el 7,5 y todo eso es transitorias y no valen nada. En las próximas semanas el gobierno argentino va a implementar una serie de medidas acordadas y después de eso el board del fondo va a votar. ¿Qué tuviste en el medio? Sube de tarifas, devaluación. Ayer el board del fondo lo votó. ¿Sí? Entonces, no hay mucho. Lo único que pasó el 31 de julio es que el board del fondo se ganó la opcionalidad de ver el resultado de las PASO, demorando la aprobación del SLA 3 semanas, y el gobierno argentino se ganó las 2 semanas para hacer una performance aún peor en las elecciones. Eso es lo único. Eso es agosto. ¿Cuánto nos costó eso? Un montón. ¿Por qué? Porque el gobierno literalmente destrozó lo poco que le quedaba a las reservas para llegar al 13 de agosto. La gente que dice que la campaña de Macri de 2019 fue la más cara de la historia por el acuerdo con el FMI, no. La parte más cara de la campaña de historia fueron los 15 días que van del 31 de julio al 13 de agosto. Nunca he visto una cosa como esa. Con un agravante, ¿no? Nos dieron 7.500 millones de dólares. De eso, 3.000 y pico de millones están comprometidos para los pagos de septiembre y octubre con el fondo. Eso no se puede tocar. ¿Okay? Pues son los pagos de acá a noviembre. Entonces, de septiembre a octubre no se puede tocar. De lo que te dieron de vuelta para devolverte la plata que vos habías puesto en julio y en agosto, perdón, en junio y en julio, vos tenés que devolver 1.000 millones a la CAF, 775 a los cataríes, porque es un préstamo fuerte, y hoy nos enteramos que hay que devolver 1.800 al Banco de China. ¿Por qué? Porque resulta ser que nos enteramos que los otros 8.000 millones de dólares del swap de China no se pueden usar. Pues si tenés que devolver la plata, que no se pueden usar. Está claro, te dieron un bridge loan de esa plata. Entonces, los primeros 10.000 te los dejaron usar. Los siguientes 8.000 no te lo están dejando usar. Pues si te lo dejaron usar, es bueno, tengo 1.800, me los quedé, ahora que me lo devuelve el fondo. ¿Los usé del swap de China? No, los tenés que poner de vuelta. Entonces, los 1.000 millones que vos pusiste en junio del primer tranche, de los 10.000, esos los gastaste, listo, son tuyos. Los 1.800 del tranche de julio, que es de los 8.000 que quedaron, eso había que devolvernos. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Ojo que cuando contamos la cantidad de reservas líquidas y disponibles que quedan en el Banco Central, ahora hay que asumir que hay 8.000 que nosotros pensamos que eran usables, que en realidad no son. O son de difícil uso. Entonces, hagamos fast forward para adelante. ¿Qué es lo que tenemos? Teníamos 23.000 millones de reservas, nos van a dar 7.000, vamos a dar, give or take, 30.000 millones de reservas hoy a la tarde. ¿Sí? De esos 30.000 millones de dólares hay que devolver 1.800 a China, 1.000 a Qatar, 775 a Qatar, 1.000 a la CAF. O sea, de eso se va casi 4.000 millones, 3.900 millones. Volvimos a bajar a 26.000 de los 30.000. De esos 26.000, vos sabés que hay 10 de encaje que no puedes usar. Quedan 16. ¿Sí? Está el oro. Que fíjate que el oro no se usa fácil. Evidentemente el oro algo está colateralizando porque va bien, no lo termina de usar. Otros 4 de oro. Estamos en 12. Los 8 de los chinos, que evidentemente no se pueden usar del todo. Nos quedan 4. Eso es lo que hay. 4.000 millones de dólares. Perdón. Menos los 2.000 millones de dólares de Cedesa y otras hierbas que tampoco los puedes usar. Así que te quedan entre 2 y 2,5. ¿Sí? En tiempos normales del mercado de cambios, no los últimos 15 días en los que no pagaste una sola importación, a vos el mercado de cambios se te está llevando entre 2.000 y 2.500 millones de dólares por mes. ¡Qué la locura! Tenés un esquema de control de cambios para tirarle reservas al mercado regulado. Y como se te abre la brecha, también le tiras reservas al mercado desregulado. Entonces, todo el esquema el esquema de control de capital argentina hoy está pensado por Groucho Marx.
Porque arranca en, yo no quiero perder reservas, pongo control de capitales. Entonces me abre la brecha, no me gusta la brecha, entonces empiezo a tirar reservas arriba, entonces empiezo a trabajar más. Es un despelote, ya tenés regulado el regulado, entonces vos tenés la brecha de la brecha. Realmente, si Mel Brooks se sentara a escribir un esquema de control de capitales, te contaría una cosa, un cuento como este, ¿me entendés? Eso es lo que estamos viendo. Entonces, dentro de esa discusión, vos vas a estar a principios de octubre exactamente igual que como estabas a principios de agosto. Claro, porque aparte la devaluación del día después de las generales está tan descontada como la Ahora, del ahora. lunes pasado, sí, sí. ¿Y entonces qué cambia el desembolso con el fondo? Que llegamos hasta el 1 de octubre con eso. También no explotamos ahora, pero... ¿Sabes qué pasa? El gobierno lo que no termina de entender es que así como el sol salió el 14 de agosto, el sol va a salir el 23 de octubre y va a salir el 11 de diciembre. Ellos pueden creer que no tienen horizontes, puede ser, pero el resto de la gente sí tiene horizonte y maximiza sus decisiones en función de eso. Entonces, a mí me parece que el acuerdo con el fondo no arregla nada, era obvio lo que iba a pasar, está claro que el desembolso de noviembre no viene, tenés un mes y algo de arrears. No creo que el fondo vaya a comprometerse ya desde eso. Ya bastante costó el de noviembre no va a venir. Luego encima tenemos un boquete de 3.000 millones de dólares en algún momento entre noviembre y diciembre, que es que vamos a entrar en arreglos con el fondo. Y la verdad es que las dinámicas del mercado de cambios no cambiaron, porque el problema es este. Cuando vos te sentás a empezar una devaluación, ¿no? Para que la devaluación sea exitosa, ¿qué es lo que tiene que pasar? Mira, yo evalúo el lunes a la mañana, el Es martes la a la última, tiene que ser la última devaluación. no sé si la última, pero lo que tiene que pasar el martes a la mañana es que alguien que el viernes no podía comprar dólares, el martes sí. Si pasa eso, la devaluación es exitosa. Entonces, mi pregunta es hoy, ¿hay más o menos gente que puede comprar dólares que la que podía comprar el viernes ante las PASO? Menos. Listo, cagaste. Tan simple como eso. Tu devaluación no tiene ningún sentido. Obvio, ¿qué es lo que hiciste? Moviste el oficial, moviste en paralelo el libre. Lo único que generaste es un despelote de pass-through. En términos reales, vos siempre tenés la definición de la tasa de sacrificio, una devaluación. ¿Sí? Que es el make good. ¿Sí? Es cuánto de la devaluación efectivamente introduce un cambio en el tipo de cambio real y cuánto de la devaluación se pierde en aumento de precios. Esta devaluación se perdió entera. La ecuación real de la economía argentina se ve hoy igual de mal que lo que se veía el viernes antes de las elecciones, con una diferencia, ya nos gastamos la bala de la devaluación. Entonces ahora todo el mundo sabe que no es que viene una devaluación, vienen dos devaluaciones en la Argentina, lo que queda del año. Viene la del día después de las elecciones de octubre, que tampoco va a servir para nada, y viene la del 11 de diciembre. Con lo cual vos tenés cero ancla, no tenés ninguna chance de anclar esta economía, porque vos ya sabés qué es lo que viene, ya está, ya te mostraron qué es lo que van a hacer. ¿Me entendés? Estos tipos son jugadores de póker que están jugando con anteojos espejados, entonces cada vez que se levantan las cartas para mirarlas, todos los que están en la mesa les ven las cartas. Juan Manuel, todo lo que describís suena a hiperinflación. Digamos, no quiero poner, No, digamos, no. Suena aceleración de la tasa de inflación, pero no hiperinflación. ¿En qué sentido? La hiperinflación vos la definís como la aceleración al infinito de la velocidad del dinero. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en realidad, cada economista tiene su propia definición, pero tomemos esa si querés como... Pero teóricamente la definición de la hiperinflación es cuando la sustitución de dinero, la gente no quiere el dinero y la sustitución del dinero, ya sea por activos alternativos o por bienes y servicios, alcanza un nivel catastrófico. ¿Sí? Con este esquema de control de capitales es muy difícil. Con este nivel de control de capitales y de controles de importaciones, es muy difícil. Porque yo te obligo a quedarte con los pesos. ¿Me entendés? O sea, vos no tenés tu capacidad de cambiarte, convertir tus pesos por activos extranjeros, porque está restringido. Hay enormes cantidades de la gente del mercado que están restringidos. Y tenés restricciones a las importaciones, con lo cual tampoco podés terminar de convertir tus pesos en bienes extranjeros. Entonces, vos no podés terminar de huir del dinero.
Si yo no te dejo huir del dinero, por definición no vas a entrar nunca en hiperinflación, pues estás obligado a quedarte con tus saldos de dinero. ¿Me entendés? Ahora, Bueno, saldos ¿cuánto es la tasa de nominales, ¿no? inflación? ¿Cuánto es la tasa de inflación? Y yo creo que vamos a una tasa. A ver, ahí hay un asterisco, ¿no? A diferencia de ustedes que hacen tomas continuas de inflación, el INDEC toma 3 veces al mes. ¿Sí? Si fueron vivos, hicieron 2 tomas antes de la PASO. Mm. Ah, claro, sí, sí. En agosto, sí, sí. En agosto no se va a ver. Claro. Si no, están dormidos. Sí, ¿Sí? sí. Si tuvieron 2 dedos de frente, hicieron dos pasadas de precio antes de las PASO. Ujú. Entonces, la inflación de agosto es 2 tercios de la Claro. inflación predevaluación y solo 1 tercio de la inflación predevaluación. Y si fueron vivos, hicieron la segunda toma instantáneamente, la tercera toma instantáneamente después la DEVA, y con eso consiguen que la tasa de inflación del mes del INDEC le dé más cerca de 10 que de 15. Mm. Te queda mucho arrastre para septiembre, porque los precios subieron, entonces vos lo que pasa es que no los mediste a la suba de precios, entonces la vas a medir el mes que viene. ¿Ok? Entonces, mi sensación es que va a haber una disparidad muy grande a final de mes entre el índice de precios de alta frecuencia como el de ustedes y el del INDEC. Ujú. ¿Por qué? Claro, sí, Porque el arrastre para septiembre va a ser brutal, brutal. claro, estresó la metodología violentamente, de forma tal que la de agosto de más bajo lo va a tener que capturar en el de septiembre, y a ustedes les va a pasar distinto. Como lo van capturando continuo, ustedes van a capturar, si querés, no el step, sino la envolvente del step. Ujú. Dentro de eso, yo creo que hay que mirar agosto y septiembre juntos. Ujú. Para dar una idea, hay que mirar los dos juntos, vamos a tener entre 20 y 25 puntos de inflación en los dos meses. Esa es la realidad. Pero lo que digo es que en septiembre vas a estar a 20 días de la próxima devaluación. A 20 días la próxima vez, claramente. Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí. Con lo cual el problema es si te contagia la tasa de inflación de septiembre o no. Yo creo que no. Mm. Yo creo que nosotros nos quedamos. O sea, el problema es que si vos te fijas, ustedes publicaron ayer un gráfico que a mí me gustó mucho con la historia del índice de precios en las 4 semanas, ¿no? Y ustedes lo que vos vas a ver históricamente, y acá te hago, si querés, una apuesta de view personal. Si vos ves que este no es el pico más alto, o no es el pico más alto por mucho. Saber que hay otras experiencias en las cuales llegaste a fogonazos similares, por ejemplo, después de las PASO de 2019, en medio de la crisis del cuarto trimestre de 2020, después de las PASO, después del movimiento 2021, o sea, tuviste momentos en los cuales tuviste spikes como estos. Este fue Después, mucho peor, ¿eh? Este fue mucho peor no real, pero en nominal ese fue mucho caso peor. si mirás la de la semana sí, pero si mirás la de Sí, cuatro sí. semanas, no es la peor de todas todavía. No, no. No, Es claro. comparable con los peores. ¿Sí? Bueno, pero Los, va una semana igual. bueno, ese es mi punto. Todas tus experiencias anteriores no tienen histéresis. Salta y baja. O sea, es un fogonazo, que es una semana horrible, 2 semanas horribles y se pincha. Acá me parece que saltamos un escalón y nos quedamos un escalón más arriba. O sea, si la inflación semanal nosotros veníamos promediando antes de esto unos 7, unos 8 por semana, a la salida de esto no volvemos unos 7, unos 8. La inflación semanal será, no va a ser 5, no va a ser 6, pero por ahí 2,5, 3 para la salida de esto. Entonces, ¿eso es una hiper? Me da la sensación que no, porque, a ver, la definición de la hiper es el proceso geométrico. ¿Me entendés? Entonces, para que sea una hiper, vos lo que me tenés que decir, mira, la inflación de la semana que viene es 15 y la de la semana siguiente es 30 y te fuiste. Yo creo que eso no es lo que va a pasar. Vos lo que tuviste es un salto al nivel de nominalidad, un nivel de nominalidad más alto, pero no vas a tener una espiralización. Y acá vamos al segundo despelote, si querés, porque la inflación te conecta el despelote del mercado de cambios con el segundo despelote, que es el del impulso fiscal, su financiamiento y la política monetaria. A ver, primero, súper preocupante el número de julio de déficit fiscal. Súper. ¿Por qué? Porque vos lo que venías viendo con Massa es que el déficit fiscal le venía creciendo. O sea, Massa tiene como 3 grandes etapas de déficit fiscal. Segundo semestre del año pasado, crecimiento de los ingresos, desplome del gasto. Metió el déficit fiscal que venía desviadísimo, lo metió dentro de la meta. Segunda etapa, primer semestre de este año, caída de gastos y de ingresos. Los ingresos caen más que los gastos, entonces el déficit aumenta. Pero todavía tenías una contención del gasto público, te estoy hablando en términos reales. Ujú. Julio,
se desploman los ingresos mucho más, porque obvio, se te acabó la retención, entonces los ingresos se colapsan en términos reales, el gasto empieza a crecer en términos reales. Mira, con la bajísima nivel de participación que seguís teniendo del sector privado no regulado, el sector privado puro, el que efectivamente compra los bonos porque quiere comprar los bonos en la tasa de financiamiento de tesorería, y el nivel de emisión monetaria que estás teniendo, si vos vas a un aumento de medio punto, de un punto del déficit del impulso fiscal en los próximos meses, como hiciste en la medio paso de 2000, la medio término de 2021, nos matamos. A ver, yo me acuerdo que en su momento cuando hice el Year Ahead, tuve un view súper disruptivo, que era, yo agarré y sumé toda la fuente de creación de dinero que tenía el Banco Central, dentro del programa monetario del FMI, lo que venía haciendo el gobierno y lo que yo creía que iba a hacer el gobierno, ¿no? El programa del FMI lo que tenía era algo así como una base monetaria de expansión de la cantidad, antes de la esterilización, ¿no? La emisión bruta de dinero. Algo así como una base monetaria. Mi argumento es, no, mirá, con la menor tasa de rollover que probablemente te da, vas a tener algo así como una base monetaria y media. ¿Sí? Entonces yo ya tenía algo así como 3 trillones pesos más de emisión monetaria de escenario base de lo que pensaba todo el mundo. ¿Sí? Mi número para todo el año eran 12 trillones pesos. Del FMI era algo así como 7 trillones y medio. Vamos 9,5 en julio. Claro. Con la estacionalidad que tiene la emisión monetaria del déficit fiscal. Vamos a estar arriba de los 15, vamos a estar entre los 15 y los 20 trillones. Son 2 bases monetarias y medio lo que tienen que imprimir estos tipos. No hay forma de esterilizarlo. Y si lo esterilizas, el problema del cuasi fiscal es catastrófico. Entonces, el dato de julio es hiper preocupante. Porque lo que te dice es que el gobierno, la política fiscal entró en modo campaña. Vamos a ver si lo revierte en agosto. Yo creo que no. Yo esperaría que no. En septiembre, seguro, después de la paliza que se comieron, seguro que no. Seguro que Y todos. aparte ya firmaron el acuerdo con el FMI, ya está firmado, ¿no? Por eso, y además ya te dijeron que a partir de ahora hay 2 medidas por día. ¿Viste? 2 medidas de aumento del impuesto fiscal. Che, hay saqueos, 7 millones de pesos a los comerciantes. No, cuidá que no haya saqueos, no compense fiscalmente. Che, pasa, no importa, que hay más plata. A los jubilados los venimos a destruir, bono. Mirá, si empezamos en esa dinámica, con ingresos a la baja, vamos a terminar con un aumento del impulso monetario para financiar el aumento del impulso fiscal, que con el despelote que tenemos en el mercado de cambios, esto es una olla a presión sin salidas y sin válvula de ajuste. Termina reventando por arriba. Lo que me lleva al último despelote, que es probablemente la economía real esté en caída libre. Y eso te frena también la chance de hiperinflación. ¿Sí? O sea, yo cada vez veo más gente que te dice, no puedo producir, que te dice, prefiero no vender, prefiero guardar estoqueado en cosas. Entonces, mi sensación es que el problema es que los números negativos que estamos viendo en Alemania, es más, yo estoy sorprendido de lo buenos que son los números de Alemania. Hace 3 meses que empiezan con menos, pero digo, Sí, o sí. 4 meses que empiezan con menos, pero estoy sorprendido de lo buenos que son. Yo pensé que en algún momento íbamos a hacer un -2 mes contra mes. Todavía no lo hemos visto. Lo vamos a ver, en algún momento del año vamos a ver un mes que -2 mes contra mes en el EMAE. Y si no lo vamos a ver ahora, va a venir el PBI y lo vamos a ver en el PBI. Cuando venga la emisión del PBI. Entonces, estamos en una configuración de la economía en la que el 11 de diciembre no puede llegar lo suficientemente rápido. Con un presidente que te dice, che, yo como no soy candidato no hago nada. Con un ministro de Economía que supuestamente iba a ser ministro de Economía y part-time iba a ser candidato y ahora va a ser candidato full-time. Sí, 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 Entonces, sí. tenemos un despelote por donde lo mires, que la realidad es que los próximos 4 meses van a ser terribles. Yo les hago un experimento mental. Siéntense a pensar qué estaban haciendo el día que se anunció la fórmula Aguado de Pedro Mansur. Yo te apuesto que no te acordás. Fue hace 2 meses y medio, ¿sabes qué pasa? Parece que fue hace 2 años. Hace 2 meses y medio eso. Fue el 22 de julio, el 22 de junio. Estamos a 23 de agosto. Literalmente parece hace 2 años eso. Los próximos 4 meses van a ser años de perro.
en la economía argentina. Juan Manuel, no estamos un poquito pasado de tiempo. Tengo una lista de cosas para seguir charlando. Quiero ser respetuoso de tu tiempo. Me quedé charlar. Fíjate que no llegamos a hablar de diciembre. Tenía ganas de hablar de 2024, pero me lo guardo. Lean este reporte, lean el próximo. Ahí está. 2024. No se pierdan el próximo episodio. Bueno, te agradezco muchísimo. La verdad, comparto la verdad que gran parte de lo que decís. Lamentablemente estamos en un escenario, creo que mucho peor que el peor que nos imaginamos para esta altura del año. Así que bueno, esperemos que aparezca en el horizonte algo de donde agarrarse para imaginarse que el año que viene va a poder ser un poquito mejor que esto. Así que bueno, nos hemos quedado sin tiempo para preguntas. Estuvo buenísimo. Esto lo vamos a estar subiendo hoy durante el día a YouTube y a Spotify. Juan Manuel, muchas gracias por acompañarnos, por compartir tu view. Y bueno, un muy buen día para todos. Gracias a ustedes por invitarme y a todos los que se conectaron. Un abrazo a todos. Les mando un abrazo grande.